Se abre la audiencia de vista pública en el expediente formado por la apelación de auto de inconstitucionalidad en un caso concreto promovido por José Efraín Ríos Montt contra la aplicación retroactiva del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, decreto 145-96 del Congreso de la República de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente del auto impugnado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En el presente caso, esta Corte examina en apelación el auto dictado el 14 de enero de 2013 por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, la Hostilidad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo P del Departamento de Guatemala en carácter de Tribunal Constitucional. Por medio de este se resolvió en primera instancia el incidente de inconstitucionalidad de ley, en caso concreto promovido por José Efraín Ríos Montt contra el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. En el fallo se consideró lo siguiente: advierte este tribunal que en ningún momento se ha utilizado como fundamento en el caso en concreto por parte del Ministerio Público proceso 1076-2011-15, la Ley de Reconciliación Nacional, ni en su totalidad ni en parte. Tampoco ha servido de fundamento ni para las resoluciones de esta judicatura que versan en cuanto a la posible participación del sindicado en los hechos. Esta ley se entró a conocer, se analizó y se discutió por acciones defensivas promovidas por los sujetos procesales, incluyendo al interponente, específicamente en el incidente de falta de acción, quien invocó que debía de aplicarse la misma a su favor, pero únicamente en una parte, pretendiendo que se declarara la amnistía por los delitos que le son incoados. Acciones que en su momento fueron declaradas sin lugar, dado que la misma ley tiene sus excepciones y por lo tanto no fueron aplicadas en el proceso de mérito, y si bien se utilizó el artículo 8 de la mencionada ley, fue para fundamentar el por qué no podía operar la amnistía en el presente caso. Y en la parte resolutiva se dispuso, sin lugar, la presente acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Se impone multa a los abogados Marco Antonio Cornejo Martín y Gonzalo Danilo Rodríguez Gálvez, multa de 1.000 quetzales. No se hace especial condena en costas. Ahora bien, en cuanto a las disposiciones reglamentarias que rigen estas diligencias ante este tribunal, se les hace la observación de las partes que deberán dirigirse directamente a los miembros del tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento salvo autorización previa y expresa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición. Para ese efecto, cada una de las partes que intervienen cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente, y muchas gracias. Habiéndose hecho las advertencias reglamentarias de la presente audiencia, se le otorga el uso de la palabra en primer lugar al señor José Efraín Ríos Montt, quien comparece con el auxilio de los abogados Danilo Rodríguez Gálvez y Marco Antonio Cornejo Marroquín, y constando en autos que el incidentante se encuentra recluido, ha sido por medio de resolución autorizado a hacer uso de la palabra a su abogado Danilo Rodríguez Gálvez. Muchas gracias. Muy buenos días, señores magistrados. Pido autorización para leer partes conducentes de sentencias de esta Corte y lo relativo a los artículos que quiero mencionar. Gracias. Lo primero que la defensa del general José Efraín Ríos Montt quiere indicar es la definición de retroactividad que esta Corte de Constitucionalidad emitió en sentencia en el expediente 1089-2003, Gaceta número 69. Voy a permitirme leer
literalmente lo que dice la sentencia. La parte conducente nada más. Bueno, la definición del vocablo retroactividad indica que se denomina de esta manera a la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un determinado momento a un momento anterior al de su creación. Dice esta sentencia que cada norma jurídica expresa la voluntad del Estado e implica la necesaria relación del instante en que se adquiere vigencia con un momento futuro que se realiza después. Y por eso es que, como principio, la norma general, la norma jurídica, tiene como carácter fundamental su irretroactividad. Ello, según esta Corte, implica o conlleva a que no puede imponerse una norma retroactivamente como conocimiento jurídico que no sea el del derecho vigente. Partiendo de este encuadramiento que ha hecho la misma Corte de Constitucionalidad, quiero señalar la fecha de los hechos por los cuales se le hizo la imputación y la acusación al general José Efraín Ríos Montt. Los hechos tipificados como los tipos penales de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, supuestamente cometidos y que sirven de base para la acusación, lo fueron del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, periodo de año 8 meses en que estuvo el general José Efraín Ríos Montt como jefe de Estado. En ese periodo estaba ya vigente el Código Penal actual, que fue emitido el 27 de julio de 1983 por el Congreso de la República. Al ubicar o al precisar la fecha de emisión de la Ley de Reconciliación Nacional, podemos establecer que la misma fue emitida por el Congreso de la República de Guatemala en el decreto 145/96 el 18 de diciembre de 1996. Lo que quiere decir que la Ley de Reconciliación Nacional fue emitida 13 años después de los hechos imputados, 13 años y meses después. De conformidad con la Constitución Política de la República, el principio de irretroactividad está contenido en su artículo 15 y es un principio universal que dice que la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo o procesal. Entonces, resulta, señores magistrados, que la aplicación retroactiva del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional perjudica al general José Efraín Ríos Montt y no le favorece absolutamente en nada.
¿Cómo se puede establecer este perjuicio? La aplicación del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, en primer lugar, deja fuera la extinción de la responsabilidad penal, aplicable en general a los distintos tipos penales del Código Penal. Concretamente, lo dispuesto en el numeral 2, artículo 107 del Código Penal. Me voy a permitir leer con su venia nada más este numeral. Por el transcurso dice, el Código Penal dice, prescripción de la responsabilidad. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Asimismo, el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, aplicada retroactivamente, deroga la extinción de la responsabilidad penal que está contenida en el artículo 101, numeral 4, que dice que la extinción de la responsabilidad penal se extingue, 4, por prescripción. También deroga el numeral 2, esa aplicación retroactiva, deroga el numeral 2 del artículo 102 del Código Penal, que regula la extinción de la pena y que determina que la pena se extingue por prescripción. Asimismo, la aplicación retroactiva de la Ley de Reconciliación Nacional, su artículo 8, impide la aplicación del artículo 2 del Código Penal, que plantea la aplicación retroactiva de la ley más benigna, y que leo a continuación. Artículo 2, extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. De esta suerte, podemos señalar que a mi patrocinado, a nuestro patrocinado, el general José Efraín Limón, se le ligó a proceso el 26 de enero del año 2012, o sea, casi 30 años después de que se cometieron los hechos por los cuales se les indica. Supuestos hechos. Ahora quisiera, con permiso de los señores magistrados, referirme a los tratados y convenios internacionales vigentes a partir de su ingreso al ordenamiento jurídico y que en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, como lo establece claramente el artículo 46 de la Constitución Política de la República. Y para el efecto, tengo que señalar que los convenios, dos de los delitos que señala el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, de tortura y de desaparición forzada de personas, fueron ratificados por el Estado de Guatemala con fecha posterior a los hechos por los cuales se les indica, y que están comprendidos, como ya dije, entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983.
La Convención contra la Tortura tuvo adhesión de parte del Estado de Guatemala el 23 de noviembre de 1989 y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura se hizo el 10 de diciembre de 1986. En igual forma está la Convención sobre la desaparición forzada de personas y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es así, fue ratificado el 13 de diciembre del año 1949, que sus 19 artículos que contiene no establece la imprescriptibilidad. Y ahora quisiera, con la venia de los señores magistrados, referirme y leer párrafos conducentes de las 21, no las 21 sentencias, no más voy a hice una selección, pero esta honorable corte ha emitido 21 sentencias sobre la improcedencia de la retroactividad de la ley. Y quiero leer el principio, la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2009, en su parte conducente, que dice: el principio de irretroactividad indica que la ley se aplicará únicamente a los hechos ocurridos durante su vigencia, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. Sin embargo, el principio de extractividad de la ley penal constituye una excepción a lo anterior y está controlada por la retroactividad y ultraactividad de la ley penal. En cuanto a la retroactividad de la ley penal, consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, siempre que favorezca al reo, no obstante que el hecho sea cometido bajo el imperio de una ley distinta ya derogada y sea dictado sentencia. La ultraactividad de la ley penal se refiere a que una ley posterior al hecho es perjudicial al reo, seguirá teniendo vigencia en la ley anterior, es decir, que una ley ya abrogada se aplica a un caso originario durante su vigencia. Como dije, son 21 sentencias las que se citan en la demanda de inconstitucionalidad en caso concreto. Luego solo quiero señalar, señores magistrados, con relación a los delitos que el derecho internacional califica de imprescriptibles, como dice la ley, el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, y que incluye... Abogado, en aplicación del reglamento, vamos a otorgarle el uso de la palabra por 2 minutos más. Se expiró el tiempo indicado. Bueno, entonces, Guatemala, el Estado de Guatemala no ha firmado el convenio de imprescriptibilidad, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, encontrándose en el Congreso de la República. En cualquier caso, un convenio tratado tampoco puede tener, al entrar al ordenamiento jurídico guatemalteco, tampoco puede tener aplicación retroactiva, porque el artículo 44 de la Constitución Política de la República es clarísimo, en el sentido de que no se puede tergiversar, disminuir, mucho menos anular una norma de la Constitución Política. Entonces, con estas razones, nosotros hemos promovido la inconstitucionalidad en caso concreto, para lo cual pido que se tenga por evacuada la presente vista, que se acoge el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, y al resolver esta honorable Corte, declare inconstitucional la aplicación retroactiva del artículo 8 de la Ley de Reconciliación
Nacional, decreto 145/96 del Congreso de la República, y que deben aplicarse en el caso de los artículos 2, 101, 102 y 107 del Código Penal. Solo quisiera agregar, señores magistrados, que este caso, como es del conocimiento de ustedes, ha polarizado el país. El problema, en esencia, consiste en el respeto irrestricto a la Constitución de la República, que no solo es la base de la unidad nacional, es la fuente de la armonía social que tiene el país, y es el pilar de la democracia republicana, y desde luego es la fuente de solución pacífica de los conflictos. En ese sentido, la defensa está plenamente convencida del importante papel de esta Corte y de que se hará prevalecer la Constitución política de la República. Muchas gracias. Como intervinientes dentro del expediente se encuentra la Asociación de Justicia y Reconciliación por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal Benjamín Manuel Jerónimo, quien actúa con el patrocinio de los abogados Alfredo Choco y Edgar Fernando Pérez Archila. Secretario General informa que no está el señor Benjamín Manuel Jerónimo, por lo cual se le pregunta al abogado, a los abogados, si tienen algún mandato para acreditar su representación. Gracias, señor presidente. Efectivamente, por asuntos puramente personales, el señor Benjamín Manuel Jerónimo se encuentra fuera del país, pero tenemos la acreditación de un mandato judicial debidamente inscrito, el cual ponemos a la vista y a discusión de esta Corte. Le pediría al secretario que lo reciba, por favor. Y sin prejuicio de la resolución que debe emitirse para acreditarse la representación, se le otorga entonces el uso de la palabra al abogado Edgar Fernando Pérez Archila. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados y señora magistrada de esta Corte de Constitucionalidad. En representación de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que aglutina a los sobrevivientes del conflicto armado interno y particularmente los sobrevivientes del genocidio cometido en contra del pueblo maya de Chile, esta representación quiere presentar los siguientes argumentos en esta acción de inconstitucionalidad en caso concreto planteada por el señor José Efraín Jerónimo. Tal y como lo decía mi colega, me antecedió en la palabra, efectivamente este caso no es que haya polarizado al país, es que por primera vez se le ha dado a las víctimas un pequeño espacio para poderse pronunciar en el sistema judicial. Yo lo decía en mis conclusiones, es un suspiro, un pequeño suspiro de voluntad política que nos dejó o les permitió a las víctimas poderse acercar a la justicia. Y ahí recuerdo lo que decía don Tiburcio Urturia al tribunal de sentencia. Yo vengo aquí para saber si nosotros también tenemos justicia. El planteamiento que se hace por parte de la defensa del señor José Efraín Ríos Montt en relación a que la inconstitucionalidad concreta que plantean es que el artículo 8 está violando el artículo 15 de la Ley de Reconciliación Nacional, está violando el artículo 15 de la Constitución Política de la República, no tiene fundamento ni fáctico ni de derecho para sustentar esa tesis. ¿Por qué razón? Estamos hablando de leyes que establecen extinción de la responsabilidad penal o en otras palabras, amnistías, que de conformidad con el principio de tabula rasa, es aquel principio en el cual el Estado olvida o deja en el olvido aquellos hechos que han violado la norma y deja de usar su poder punitivo para sancionarlo. Pero ese derecho o ese principio no es absoluto, y mucho menos ese principio vendría a vulnerar
lo que la defensa del señor José Efraín Ríos Montt está planteando, de que el artículo 8 es inconstitucional porque deroga los artículos 107 y 108 del Código Penal en sus numerales respectivos. ¿Por qué razón, señores y señora magistrada? Es importante entender, la Ley de Reconciliación Nacional nació como parte de los acuerdos de paz, y ahí el Acuerdo Global de Derechos Humanos, que es importante, yo no tengo ninguna duda que ustedes lo conozcan, establece claramente cuáles son las obligaciones a las cuales el Estado de Guatemala se compromete para luchar contra la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Es importante el Acuerdo Global de Derechos Humanos. No tiene asidero legal. ¿Por qué digo esto? O fundamento legal. Porque cuando se plantea una inconstitucionalidad en el caso concreto, yo no sería el mejor exponente, son ustedes los que deciden sobre las inconstitucionalidades. Pero ¿cuál es el objeto de la justicia constitucional? Es defender la Constitución, es fiscalizar que el Congreso no emita leyes inconstitucionales, tal como lo dijo recientemente el doctor Jorge Mario García Laguardia. Pero se está tratando aquí de llevar a esta Corte a revisar procedimientos ordinarios, o en el caso de la Ley de Reconciliación Nacional, a procedimientos extraordinarios, sui generis, que no son materia de esta Corte. Y en ese sentido es importante recordar también que el Estado de Guatemala, en alusión a lo que decía mi colega en relación a las convenciones y tratados internacionales que Guatemala ha ratificado. Guatemala desde 1950 ratificó la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio. Desde 1952 ratificó los 4 convenios de Ginebra de 1948. Los convenios de Ginebra y la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio tienen el carácter de jus cogens, que ustedes, bueno, la Corte de Constitucionalidad ya en varias resoluciones ha hecho mención a este principio del derecho convencional y de la costumbre internacional. Como este principio, aún no estando regulado, es de imperativo cumplimiento. La Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio, como dije, la ratificó Guatemala desde los años 50. Se concretó esa obligación del Estado en 1973 en el Código Penal, cuando se regula en el artículo 376 el delito de genocidio. La Convención o el tratado que ratifica los convenios de Ginebra también se materializa en 1973 cuando se regula los delitos contra los deberes de humanidad, que no son otra cosa sino un delito de ley penal en blanco, que nos remite a esos convenios. Y como dije, tienen ese carácter de jus cogens que ustedes o la Corte ha citado en varias resoluciones. Y recientemente en una inconstitucionalidad sobre el delito de tortura, en donde la Corte de Constitucionalidad manifiesta y declara enfáticamente: este es uno de los pocos delitos que tienen este carácter de jus cogens, que conlleva el imperativo legal. ¿Qué es lo que resolvió el juez que resolvió en primera instancia esta inconstitucionalidad? Efectivamente, en ningún momento se ha violado el principio de retroactividad de la ley penal. ¿Por qué razón? Porque al armonizar, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política de la República, los principios que rigen el orden constitucional en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y en ese sentido, en ningún momento se ha afectado, porque no se ha aplicado todavía el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. Y además no se podría
en un momento determinado beneficiar al interponente de esta acción con la extinción de responsabilidad penal. ¿Por qué razón? No solamente porque efectivamente la ley no lo permite en el artículo 8, sino porque de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala y las múltiples sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está prohibido aplicar prescripción, extinción de responsabilidad penal, amnistía, cosa juzgada, ley sin límite, etc. Esto en varias acciones constitucionales de amparo se ha conocido ante esta honorable Corte de Constitucionalidad. Pero además de eso, señores magistrados y señoras magistradas, no es posible venir a alegar que se está contraviniendo el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional con el artículo 15 de la Constitución Política de la República, que establece el principio de retroactividad de la ley penal. La Ley de Reconciliación Nacional, estamos hablando de una amnistía sui generis que se aplica a futuro sobre hechos pasados. Ninguna ley de amnistía en el mundo se aplica para hechos que se vayan a cometer en el futuro. Sobre la prescripción, los hechos que se están conociendo y que dieron como resultado una sentencia fueron denunciados desde 1999, con lo cual la prescripción se interrumpió, si fuera el caso, que discutiéramos solamente con el derecho interno. Pero esto hay que realmente interpretarlo desde el derecho convencional y sobre todo en base a las obligaciones internacionales que el Estado de Guatemala debe de cumplir en forma imperativa. En consecuencia, señores magistrados, señoras magistradas, esta representación, con todo respeto a ustedes, les pide que efectivamente este y cualquier otra acción que se plantee sea estrictamente resuelta de conformidad con la Constitución Política de la República, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado derivadas de los tratados y convenios en materia de derechos humanos que el Estado ha ratificado, y que sobre todo se honre el nombre de Guatemala en aplicación de la justicia, principio fundamental y pilar fundamental, y como lo decía mi colega, del Estado democrático de derecho, más que un Estado republicano, del Estado democrático de derecho, en donde todos tendríamos que ser iguales. Y lo que dijo don Tiburcio, yo vengo acá para saber si para nosotros habrá justicia, sea una realidad. Y en consecuencia, con todo respeto, les solicito que, apegados a la ley, apegados a la Constitución, declaren sin lugar la inconstitucionalidad del caso concreto planteado, porque se ha vulnerado y se ha pisoteado la dignidad de las víctimas en una gran cantidad de acciones, y en dejar sin efecto una sentencia que lo único que hace es reivindicar la memoria histórica tan sufrida de los pueblos indígenas en este país. Muchas gracias. Aparece también como interviniente en el expediente del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, por medio del coordinador jurídico y representante legal Juan Francisco Soto Polo, quien actúa con el auxilio del abogado Héctor Estuardo Reyes Chiquín, a quien se le concede uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 4 del acuerdo 13 de 2010 de esta Corte de Constitucionalidad, esta representación me evacuó esta vista pública de manera oral, de la siguiente manera. En el mes de enero tuvimos nosotros una vista pública acá, en la cual efectivamente nosotros pudimos compartirles a ustedes, magistrados, cómo fue que se construye efectivamente una investigación relacionada a un tipo penal de trascendencia internacional como es el delito de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.
Desde que se inicia esta investigación, efectivamente como querellantes en la misma, sabíamos que íbamos a tener una serie de obstáculos de todo tipo. Y los obstáculos, efectivamente, ustedes ya los están conociendo paso por paso. Y estos obstáculos, efectivamente, se derivan de las diferentes acciones que han sido presentadas. Los acusados en este proceso, efectivamente, son 3 generales de división, ya en calidad de retiro, y cada uno de ellos pues tiene un cuerpo de abogados que efectivamente pues superan el que cada uno de ellos está interponiendo diferentes acciones. Y esta, la que hoy nos ocupa en esta vista pública, también efectivamente fue interpuesta, en este caso por uno de los abogados titulares del general José Efraín Ríos Bon, a través de un incidente que denominaron un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, y específicamente ahora sobre un artículo, el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. Pero antes ya habían interpuesto también una falta de acción, y esta falta de acción también tenía relación con la Ley de Reconciliación Nacional, es decir, al momento en que el juez de mayor riesgo P resuelve la falta de acción, específicamente porque consideran con apego a derecho que efectivamente este tipo penal, genocidio y delito contra los deberes de humanidad no son de carácter imprescriptible y no se pueden efectivamente conceder ninguna amnistía. Y por eso mismo, entonces, él resuelve sin lugar ese incidente de falta de acción. A raíz de ahí, entonces, se plantea un incidente contra un artículo 8 en específico. Pensó esta representación que íbamos a continuar con el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, pero gracias a Dios se quedó solamente en el artículo 8, y es el que nos ocupa en esta ya ahora sentencia, porque ya es una sentencia emitida por un tribunal constitucional en manos, en este caso, del juez B de mayor riesgo. Él ya emite una sentencia constitucional al momento en que efectivamente él evalúa y toma los argumentos, en este caso, que le son presentados por los sujetos procesales al momento de dictar su sentencia. Hoy acá estamos ya para revisar una apelación. Ya la sentencia fue emitida, acá es una apelación la que ha sido interpuesta contra esa sentencia emitida, reitero, por el juez de mayor riesgo B. Entonces es importante, honorables magistrados, que conozcamos realmente que acá, en este proceso, perdonen por la expresión que voy a utilizar, se nos marea desde el momento en el cual tenemos una serie de acciones que son interpuestas, e incluso el distinguido colega Gonzalo Danilo Rodríguez les dice a ustedes que tienen una serie de resoluciones jurisprudenciales, creo que uno manifestó, pero sin embargo, honorables magistrados, nosotros que somos sujetos procesales, estamos observando las diversas resoluciones, incluso de esta misma Corte de Constitucionalidad, y en la cual en unas se aparta de lo que resuelve en otras situaciones. Entonces nos damos cuenta que efectivamente la jurisprudencia constitucional varía dependiendo del caso, y este caso es muy especial, es sui generis este caso de genocidio en Guatemala, por lo cual incluso ustedes mismos se apartan, porque nosotros tenemos una resolución en la cual nos le dicen incluso a una sala cuarta de la Corte de Apelaciones que es efectivamente prohibido que se retrotraiga a fases ya precluidas este proceso penal. Sin embargo, en su resolución de fecha 20 de mayo, emitida acá por esta Corte de Constitucionalidad, efectivamente se retrotrae a fases ya precluidas. ¿Por qué? Porque es un hecho notorio que existía una sentencia firme y la cual el sistema ordinario había efectivamente emitido conforme al derecho, en este caso por un tribunal de sentencia de Guatemala. Entonces, traigo esto a colación para que nosotros observemos que los diversos argumentos que se vierten en esta vista pública son efectivamente por el tipo de caso que es. Por lo cual, ahora, cuando nosotros hablamos de la Ley de Reconciliación Nacional, tenemos que ver el contexto en el cual esta ley es emitida. Y quiero decirles, honorables magistrados, que en Guatemala
han existido más de 13 leyes de amnistía. ¿Y por qué tantas leyes de amnistía en Guatemala? Definitivamente porque ninguna de ellas ha sido específica para los propósitos de cierto sector poderoso y económico del país, tratando efectivamente de beneficiar a cierto grupo para que efectivamente se decreten amnistías. Y la Ley de Reconciliación Nacional, el último decreto que tenemos respecto a esto, es específico. Y aquí dice la Ley de Reconciliación Nacional qué tipos penales, porque esa es la gran ventaja en esta ley, que sí estipula un catálogo de tipos penales los cuales se deben efectivamente para que se aplique una amnistía en Guatemala. Y los tipos penales son específicos, y porque acá se dice en esta misma Ley de Reconciliación Nacional, que cuando ustedes la revisen se dan cuenta que no les estoy mintiendo, ahí dicen qué tipos de delitos son los que efectivamente pueden ser amnistiados y qué tipo de delitos no. Y aquí hablamos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos. Perdón, honorables magistrados, genocidio y delito contra los deberes de humanidad no es un delito político, no es un delito que efectivamente sea amnistiado. Por lo cual, la argumentación que el juez de mayor riesgo B hace en esta sentencia que emite sobre este incidente de inconstitucionalidad está conforme a derecho, porque efectivamente, como lo manifestó el abogado que me antecedió, esta Ley de Reconciliación Nacional es para hechos que pasaron hace varios años y que su aplicación es para las situaciones actuales. Y esto es lo que efectivamente resalta el juez, que efectivamente esta Ley de Reconciliación Nacional, incluso él manifiesta que la misma no ha sido utilizada en el proceso respectivo, hasta que efectivamente, como ya manifesté, se plantea esta falta de acción. Entonces, honorables magistrados, ¿qué es lo que tenemos acá en esta situación? Realmente es una confusión entre lo que es la inaplicabilidad y la imprescriptibilidad de efectivamente el delito de genocidio y el delito contra los derechos humanos, tratando la manera que efectivamente se aplique un artículo 8 que aparentemente conculca el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando efectivamente así no es. Acá el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional es muy específico y es muy claro, que no extingue responsabilidad penal en ciertos tipos de delitos, y ahí se especifica genocidio, tortura y desaparición forzada. Por lo cual, los beneficios que esta Ley de Reconciliación Nacional trae no les son aplicables, de ninguna manera al general retirado José Francisco. Y efectivamente ahí está la inaplicabilidad de esta Ley de Reconciliación Nacional, porque el tipo penal por el cual él es acusado e incluso condenado a través de una sentencia es por los delitos de genocidio y delito contra los deberes humanos. Por todo esto, honorables magistrados, les solicito que al momento en que ustedes resuelvan, emitan su resolución respecto al recurso de apelación que ha sido planteado contra la sentencia emitida por el juez de mayor riesgo B, efectivamente lo entregan sin lugar, porque la misma no tiene ningún asidero legal. Muchas gracias. Actúa el Ministerio Público por medio de la Unidad de Casos Especiales de Conflicto Armado Interno, por medio del agente fiscal abogado Orlando Salvador López, quien actúa con su propio auxilio y se le concede el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, colegas y público presente, atienden todos muy buenos días. En primer lugar, esta representación quiere ratificar los alegatos vertidos ante esta Corte según el escrito de fecha 19 de abril del año 2013. Asimismo, quiero hacer referencia a los siguientes extremos. En el año de 1948 se promulga la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En el año 1950 esta convención es ratificada por el Estado de Guatemala.
En el año 1973 se emite nuestro Código Penal y en él se incorpora el tipo penal de genocidio, dando de esta forma cumplimiento a las obligaciones contraídas por parte del Estado de Guatemala cuando ratifica la convención anteriormente aludida. En el año de 1975 se emite la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo número 46 se hace referencia a que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenios internacionales sobre el derecho interno, como por ejemplo la Ley de Reconciliación Nacional, Código Penal, Código Procesal Penal, etc. Y en el artículo 171, literal G, hablo siempre de la Constitución Política de la República de Guatemala, se faculta al Congreso de la República de Guatemala a decretar leyes de amnistías, pero únicamente por delitos políticos o comunes con hechos con políticos. Y en el año de 1996 pues se emite el decreto ley 145-96, la Ley de Reconciliación Nacional, que es, entiende esta representación, el punto fundamental que nos ocupa en este momento, específicamente el artículo 8 de esta ley, el cual la defensa del señor José Efraín Ríos Montt considera que viola o contradice el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, debo resaltar 3 puntos importantes de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El primero está en el artículo 1, en donde se hace referencia que el genocidio es un delito de derecho internacional. En el artículo 5 se hace referencia a que las partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para darle cumplimiento a los compromisos adquiridos en esta convención. Y el último punto en esta convención al que quiero hacer referencia es el estipulado en el artículo 7, en donde se indica que el genocidio no será considerado como delito político. De esta cuenta, en la Ley de Reconciliación Nacional basta analizar el segundo y el tercer considerando para determinar, como lo decía el licenciado Edgar Pérez Archila, de que las amnistías se emiten por hechos que han ocurrido en el pasado, no con fines o con propósitos de hechos que vayan a ocurrir en el futuro. En el segundo considerando de la Ley de Reconciliación Nacional se hace referencia de que esta ley se emite con motivo del enfrentamiento armado interno y en relación a acciones que de conformidad con la legislación pueden ser calificados como delitos políticos o comunes con hechos con políticos, y que también debe tomarse en cuenta las diferentes circunstancias y factores inherentes al conflicto armado interno. Es decir, que esta ley se emite con motivo del conflicto armado interno. Y en el segundo considerando se hace referencia a que esta ley, su objetivo es eximir de responsabilidad penal a delitos políticos y comunes con hechos siempre referentes al conflicto armado interno. De esa cuenta, en el artículo 2 y 4 de esta Ley de Reconciliación Nacional se hace referencia específica a los delitos que pueden ser amnistiados por esta Ley de Reconciliación Nacional y se exceptúan los que están indicados en el artículo 8 de esta misma ley, que es el artículo que la defensa del señor José Efraín Ríos Montt considera peor el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, una cosa es la irretroactividad de la ley penal y otra cosa son las amnistías, es decir, o es una amnistía, es decir, que se está haciendo una mala interpretación por parte de la defensa del señor José Efraín Ríos Montt. Se trata de confundir un término con el otro cuando realmente son cuestiones totalmente diferentes. De esa cuenta, tenemos que en la Ley de Reconciliación Nacional se hace referencia a delitos políticos, a delitos comunes con hechos con políticos,
Por lo tanto, se infiere de que también existen delitos comunes y que también existen delitos internacionales o de trascendencia internacional, como el delito de genocidio o como el tipo penal de genocidio regulado en nuestro Código Penal. Pero también, conforme a esta ley, se hace referencia a delitos imprescriptibles, como lo son todos aquellos que se refieren a graves violaciones de los derechos humanos, como el delito de genocidio, como la desaparición forzada, como la tortura. Cabe resaltar también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido reiteradas sentencias, como en los casos de Plan de Sánchez, como en el caso de las 2 R's, como en el caso de Mirna Mag, como en el caso de Jorge Tapio Nicol, etc., en donde, como dijo uno de los abogados que me antecedió en el uso de la palabra, no se puede invocar amnistía, no se puede invocar extinción de la persecución penal, prescripción, puesto que esto lo único que genera es impunidad en un sistema de justicia. Por tanto, señores magistrados, solicito con el debido respeto de que al momento de resolver el recurso de apelación planteado por la defensa del señor José Efraín Ríos Montt, este sea declarado sin lugar en base y por lo tanto, se declare sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto planteado por la defensa del señor José Efraín Ríos Montt. Únicamente, muchas gracias. En el mismo expediente también actúa el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos de inscripción personal, por medio de la agente fiscal abogada Quinta Toledo Barrios, a que se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparo de exhibición personal, comparece dentro del expediente 1336-2013 dentro de la pieza formada por apelación de auto que resuelve el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto promovido por el general retirado José Efraín Ríos Montt contra el artículo 8 del decreto 145-96 que contiene la Ley de Reconciliación Nacional. El juez constitucional, al emitir el auto, declara sin lugar este incidente de inconstitucionalidad bajo 2 sustentos, bajo 2 elementos, siendo el primero el siguiente: que no existe que no se violenta el principio de retroactividad de la ley, ya que la naturaleza jurídica de la Ley de Reconciliación Nacional, que es una ley de amnistía, viene precisamente a aplicarse a hechos sucedidos en el pasado, a hechos que, como han indicado los abogados que me han precedido, vienen a juzgar hechos dejados en el olvido. Es precisamente esa la naturaleza de la Ley de Reconciliación Nacional. Indica el juez constitucional al resolver que esto se hace con fundamento en lo establecido en los tratados y convenios internacionales firmados por el Estado de Guatemala. El segundo argumento que indica el juez constitucional para declarar sin lugar el incidente es en cuanto a que la imprescriptibilidad del delito de genocidio, el delito contra deberes de la humanidad que establece la Ley de Reconciliación Nacional, que pregona que la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere dicha ley no es aplicable a estos delitos de conformidad a lo establecido precisamente en el artículo 8 del decreto 145-96, lo cual se ajusta, dice el juez constitucional, a los tratados y convenios internacionales de conformidad al artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el presente caso, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía considera conveniente citar en este momento lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define y contempla los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada y delitos contra los deberes
de la humanidad, que son parte de los delitos denominados de lesa humanidad, es decir, que son delitos cometidos contra la humanidad, que son delitos que causan grave sufrimiento a la salud mental y a la salud física de la persona quien lo sufre, siendo dichas estas conductas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque. Contrariamente a lo manifestado por el exmitente, a criterio de la Fiscalía, en el presente caso, los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzosa son delitos que atentan contra la humanidad. No se tiene que establecer para ser juzgados. Estos pueden ser juzgados en cualquier tiempo y en cualquier lugar, ya sea porque estos son cometidos existiendo o no guerra. La prescripción es una figura jurídica que establece la extinción de la responsabilidad penal con el paso del tiempo. Sin embargo, estos delitos a que ya me he hecho mención son delitos de crímenes contra la humanidad y tienen una especial característica como lo es la que no son prescriptibles. En ese orden de ideas, la Ley de Reconciliación Nacional, al disponer en el artículo 8 que no es aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzosa, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles, que no admitan la extinción de la responsabilidad penal de conformidad al delito interno y a tratados internacionales, se ajusta al criterio de la Fiscalía precisamente a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad, en el expediente 872-2000, de fecha 28 de junio del año 2000, establece que en cuanto a las obligaciones internacionales, el Estado se mantiene en el criterio vertido en el precedente jurisprudencial de que Guatemala reconoce la validez del derecho internacional sustentado en el jus cogens. Indica esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad que implica también el compromiso que tiene el Estado de Guatemala de observar y respetar lo dispuesto en tratados internacionales, máxime que se trate en materia de derechos humanos. Ello, dice esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, basado en el principio establecido en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, y recalca la Corte de Constitucionalidad que no puede invocarse para su incumplimiento de los convenios y tratados internacionales una ley ordinaria del país en el que se está aplicando esta ley. Por su parte, también la Corte de Constitucionalidad, en una opinión consultiva identificada con el número 171-2002 de fecha 25 de marzo del año 2002, ha establecido que el delito de genocidio, los delitos de crímenes de lesa humanidad y el crimen de guerra son conductas reprochables jurídica y socialmente. Y Guatemala, indica esta opinión consultiva, no es la excepción, y establece que el Estado de Guatemala es parte de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y 2 protocolos adicionales y de gran cantidad de instrumentos internacionales, e indica esta opinión consultiva que incluso ya Guatemala, con base en los compromisos de convenios internacionales, ya tiene inmersa dentro de su legislación un apartado especial dentro del Código Penal que habla de este tipo de delitos de lesa humanidad, como es el de genocidio. Atendiendo a los principios contenidos en el artículo 8 del decreto 145-96,
A criterio de la Fiscalía, este artículo no es inconstitucional, pues resulta inadmisible las disposiciones de amnistía y prescripción de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y la sanción de responsabilidad de delitos de lesa humanidad. Con todo respeto, honorable magistrado, la Fiscalía solicita que ustedes entren a analizar los antecedentes del presente expediente y establezcan que en el presente caso no existe el vicio del artículo 15 que denuncia el incidentante, el artículo 15 de la Constitución que denuncia el incidentante. Por lo que se solicita sea confirmado la resolución de fecha 14 de enero del año 2013, dentro de la cual se resuelve sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto en contra del artículo 8 del decreto 145/96 y en consecuencia se confirme el fallo emitido y se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesta. Se clausura la audiencia de vista pública.